Bueno, buenas tardes. Y en primer lugar, muchas gracias por la asistencia en este día tan lluvioso y tan desapacible. Es muy grato que realmente nos podamos reunir aquí todos. Yo voy a ser muy breve, simplemente esta es la última de las conferencias ligadas al curso sobre el Cister Arte, Cultura y Patrimonio, aunque nos queda alguna cuestión pendiente para primavera, pero pues la verdad es que simplemente ha sido un curso que creo que ha tenido un gran interés. Nos parece que la gente habéis estado interesados, que las visitas que hemos hecho y las charlas han sido pues enormemente gratificantes, y yo simplemente pues darles la bienvenida esta tarde, esta noche, y bueno, y dar la palabra al presidente de las Bardenas Reales para que nos haga la bienvenida, de verdad. Bueno, la bienvenida, lo primero, gracias a todos los oyentes y sobre todo a los ponentes, ¿no? En este caso al padre Abad, dar las gracias a la Cátedra de Bardenas. Sí, ahí, bien. A la Cátedra de Bardenas, para nosotros es importantísimo la orden del Cister, y sobre todo tengo que decir que para mí, pues como hemos dicho muchas veces, yo por lo menos, aunque esté mal, tengo dos debilidades dentro de la comunidad. Una de ellas es el Valle del Roncal, por motivos obvios, primer pueblo congozante, y la otra por identidad y por, de alguna manera, salvando las distancias de la Iglesia con la comunidad, pero sí que nos identificamos muchísimo y nos sentimos realmente orgullosos de que el padre Abad vaya a cerrar estas jornadas, porque para nosotros yo creo que es importante saber la identidad y de alguna manera la comunidad de Bardenas también, en estos más de 1000 años de andadura, de alguna manera, aunque ellos se han sumado más tarde al tema de la comunidad, sí que hemos tenido casi 1000 años juntos en este proceso. Ellos han salvado todo tipo de circunstancias y nosotros políticamente también, ¿no? Para mí son un ejemplo real y verdadero de lo que es la sociedad también. La diferencia entre sociedad y comunidad la reflejan ellos en su persona, porque defienden unos bienes o unos usos comunes. La sociedad vamos por otras dinámicas y otros derroteros. Y yo creo que uno de los puntos de inflexión fue cuando presentaron el prontuario sobre el padre Arizmendi, en el cual en los 200 años, el 200 aniversario de las ordenanzas de Bardenas, yo desconocía que ellos habían participado activamente en lo que es la Carta Magna nuestra, por así decirlo, ¿no? Y que esa gente tenía bastante más saber del que nos parece, puesto que estas ordenanzas a día de hoy, si las adaptáramos a lo que es la vida real, todavía se podrían llevar a cabo, ¿no? Por lo demás, decir que me siento realmente orgulloso de que tanto el padre Daniel como el padre Abad, para nosotros Javier Urós es el padre Abad, pues hayan tenido la delicadeza de atender a la comunidad en esta última jornada. Por lo demás, espero que disfrutéis muchísimo de esta charla, que no me cabe duda que será súper interesante. Muchísimas gracias y le damos paso al padre. Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes por venir. El tema que se me propuso para cerrar estas jornadas era la orden del Cister después del mundo medieval. Pero como la historia del Cister es muy amplia, yo me voy a centrar en lo que pasó en la península ibérica, que se crearon 3 congregaciones cistercienses. Hasta entonces, más o menos, la orden cisterciense, como ahora, era una orden central, con un abad general y un capítulo que eran los que gobernaban la orden. Pero en esta época y por diversas circunstancias, la orden, para sobrevivir y para adaptarse al tiempo que le toca vivir, se organiza en congregaciones. Y de eso es de lo que voy a hablar yo ahora. Aunque las 3 congregaciones de la península ibérica, que fueron la Congregación de Castilla, Congregación de Aragón y Navarra y la Congregación de Alcobaça, de Portugal, debieron su fin a la política religiosa de sus respectivos países, sus orígenes no se encuadran en las mismas motivaciones, pero las 3 nacieron en el contexto histórico de las reformas religiosas llevadas a cabo en la península,
bajo una normativa eclesiástica, civil y política semejante. La Congregación de Castilla, que es la primera que surge, nace de un auténtico deseo de reforma y como una reforma. Las de Aragón, Navarra y la de Alcobaza, Portugal, por un deseo de independizarse de las influencias políticas de otros países y por el deseo de proteger a los monasterios más débiles de visitadores extranjeros. Los orígenes de las congregaciones autónomas están íntimamente unidos a movimientos de reformas regionales. Hubo una reforma anterior al siglo XV, que fue famosa, que fue la que realizó un monje de Calabria, Joaquín de Fiore, aunque no tuvo una vida muy larga. Los Statuta Capitulorum Ordinis Cistercienses están llenos por aquellos años de resoluciones de los capítulos generales referentes al mare magnum creado por las congregaciones. Un sincero deseo de reforma lleva a los diferentes monasterios a buscar el principio de su regeneración en reagrupamientos monásticos, no según la escala demasiado amplia de la cristiandad medieval, sino a la escala más restringida de las nacionalidades. El individualismo propio del Renacimiento y de la Reforma no hicieron sino exacerbar hasta el paroxismo las tendencias separatistas. Todas estas reformas buscan elaborar su derecho particular y sus instituciones jurídicas propias, constituciones, bulas, privilegios, estatutos aprobados y elaborados en sus propios capítulos provinciales. El estudio de las fuentes de todos estos derechos particulares de las congregaciones cistercienses, además del interés histórico que ofrece, da razón frecuentemente de las variaciones introducidas en el espíritu y derecho general de la orden. Algunos datos son constantes en el nacimiento y desarrollo de las congregaciones: el deseo de reforma, el apoyo de personas influyentes vinculadas al papado, la protesta airada de Cister y de los capítulos generales que traducen la incapacidad de promover la reforma y controlar a las casas no francesas. Y finalmente que todas las congregaciones, unas más y otras menos, alcanzaron un desarrollo espiritual, intelectual y organizativo mucho mayor que las casas francesas, que en los siglos XV al XVII estuvieron empeñadas en una estéril guerra de observancias. Cada congregación trabajó duro y seriamente en tres terrenos fundamentales para cualquier reforma monástica: el canónico, el intelectual espiritual y el litúrgico. Contexto espiritual y cultural en que nacen las congregaciones. Al desplegarse las congregaciones en frontera de dos mundos, antiguo y moderno, en un horizonte histórico que junta al atardecer medieval el alba del mundo moderno, intentaron hacer converger la tradición monástica desde la patrística hasta el medievo, con la tendencia moderna al aspecto personalista, experimental y psicológico. Con diferentes resultados según los personajes y el clima espiritual, lo pudieron hacer porque supieron cultivar tanto la teología dogmática como la historia y la predicación, así como la Biblia y la patrística, poniendo la ciencia teológica al servicio de la espiritualidad y la reforma monástica. La reforma de la congregación castellana, por ejemplo, no es un hecho aislado, sino que fue influida desde sus inicios por la congregación de Santa Justina de Padua y por la de San Benito de Valladolid, ambas benedictinas, así como por las formas de piedad y devoción de franciscanos, jesuitas, carmelitas. Sería interesante seguir los hilos de esta influencia, pero se carece todavía de un número mínimo de monografías sobre autores cistercienses hispánicos. La revista que publica la región española, llamada Cistercium, en el último número, ha hecho un estudio sobre algunos de estos autores, pero no es posible de momento ofrecer una visión de conjunto ni un trabajo de síntesis. En las tres congregaciones de la península hay testimonios particulares de autores entregados a la filosofía cisterciense,
cuya tarea fue la filosofía misma de Cristo. En los colegios y en los estudios cistercienses, los jóvenes monjes eran iniciados en las disciplinas de la filosofía celeste, donde filosofar es entendido en el sentido clásico de vivir la vida monástica, que incluye una sabiduría vivida, una manera de vivir según la razón. Pero con todo, ya no es legítimo extender y aplicar este concepto medieval de filosofía cisterciense a los monjes castellanos, navarro-aragoneses y portugueses de los siglos XVI y XVII. ¿No se ha ido produciendo ya en los siglos anteriores una progresiva separación entre dogmática y espiritualidad, el saber y la vida, la doctrina y la santidad, tan unidas en los padres de la Iglesia? Para estos últimos, habría sido ocioso dividir sus obras entre las que se ocupan del dogma y las que tratan de vida cristiana, las de espiritualidad, división que ya encontramos en los cistercienses de las congregaciones. Si en ellos la teología está puesta al servicio de la espiritualidad, lo es porque la teología ya no es de modo inmediato espiritualidad. Los monjes castellanos, navarro-aragoneses y portugueses ya no pretenden ser contemplativos, entre comillas, puros, en contraposición a los cristianos prácticos del mundo, sino que quieren realizar en su simplicidad la primitiva síntesis cristiana de acción y verdad y presentársela de nuevo a la Iglesia de su tiempo. El mundo con el que se encuentran ya no es el de Dante, quien solo expresaba las disonancias del mundo para descubrir una armonía superior. A finales del siglo XVI, principios del XVII, la experiencia de la rotación de la Tierra sobre su eje y la nueva ciencia copernicana del cosmos abierto había ido minando la antigua visión teológica del mundo y el mito de una evidencia o intuición de la correspondencia entre el cielo y la tierra, la naturaleza y la gracia, el saber y el creer, el hombre y Dios. La respuesta de la Reforma Católica postridentina para recomponer esta fractura se va a centrar sobre todo en la especulación teológica de la escolástica barroca y en el éxtasis místico, intentando repensar los problemas y tensiones a través, respectivamente, de una nueva síntesis metafísica y de la ciencia de los santos y los tratados de teología mística. La respuesta de los cistercienses españoles va a ser mucho más modesta, pero no menos audaz. Consiste en mostrar la visión cristiana como el auténtico filosofar con vistas después a dibujar el reencuentro entre la vida cristiana y la monástica. Es verdad que no van a poder evitar las disociaciones del pensamiento moderno, pero precisamente su orientación intelectual les va a permitir desde la tradición cisterciense acoger y asimilar el Renacimiento y el humanismo, dialogar con ellos, en vez de oponerse con desconfianza. Pero en esta acomodación crítica podrán seguir manteniendo la tensión contemplativa necesaria para conservar el sentido del misterio de Cristo. Contexto histórico. Durante los 4 primeros siglos de su existencia, a pesar de las rivalidades que surgieron bien pronto entre el abad de Cister y los primeros padres de la orden, a pesar de la estampida de Joaquín de Fiore, la orden cisterciense conservó gran unidad a pesar de su prodigiosa expansión. En estos primeros 4 siglos, la orden se expande por toda Europa. A mediados del siglo XV empiezan las primeras divisiones, consecutivas sin duda al debilitamiento de la autoridad del capítulo general y de los padres inmediatos, aunque favorecidas por las fiebres nacionalistas que iban creciendo desde finales de la Edad Media y marcaron el nacimiento del mundo moderno. No hay que olvidar otra serie de causas, entre ellas la más importante es la renovación pedida por el Concilio de Trento y otras instancias sociales y eclesiásticas de varias naciones europeas. Un deseo sincero de reforma lleva a muchos monasterios a buscar el principio de su regeneración en reagrupamientos monásticos, no a escala tan amplia como sucede en la Edad Media, sino a otra más restringida, impuesta generalmente por límites geográficos regionales. Las reformas se amparaban no en el antiguo régimen feudal,
sino en los regímenes de centralizaciones monárquicas al uso entonces. El individualismo de la Reforma y del Renacimiento hicieron desarrollarse los sentimientos nacionalistas y llevar a cierta exageración las tendencias separatistas. Así se explica el nacimiento de congregaciones cistercienses que dieron un toque de originalidad a la orden del mismo nombre y dejaron honda influencia en la evolución del derecho cisterciense. Todas las nuevas congregaciones aspiraron a establecer el derecho particular y sus instituciones jurídicas propias, constituciones y definiciones, bulas pontificias, privilegios reales, estatutos elaborados por los capítulos. Pasamos ahora a conocer un poco cómo fueron estas tres congregaciones de la península ibérica y empezamos por la Congregación de Castilla, que empieza un poco antes, al final de la Edad Media, en 1427, y llegará, como las otras, hasta el 1835, cuando, por la desamortización de Mendizábal, desaparece la vida monástica. Castilla es la primera en cuanto a su aparición y posiblemente la más polémica de todas ellas, debido fundamentalmente a dos factores: la personalidad de su fundador y las polémicas surgidas con Cister y el capítulo general. Los comienzos no fueron fáciles, ciertamente, y el fundador llega a ser encarcelado, es depuesto y es excomulgado por el capítulo general de la orden, incluso la congregación es suprimida. Pero en 1458 se retiran las medidas de supresión y hasta 1670 la congregación desarrolló un enorme trabajo por liberar a los monasterios de la encomienda, recuperar la observancia regular, crear varios colegios, los más fuertes serán los de Salamanca y Alcalá de Henares, y promulgar gran cantidad de normas estatutarias y definiciones para la mejora de los propósitos iniciales. En 1809 comienzan las dificultades más serias debido a la Guerra de la Independencia, y así, tras diversas penalidades, expulsiones, retornos y abandonos de los monasterios, se llega a la desamortización de 1835, en que todos los monjes son expulsados de sus monasterios y sus propiedades vendidas, las bibliotecas confiscadas y la congregación suprimida. Es curioso que la congregación de Castilla, si no estaba del todo floreciente, por lo menos no estaba del todo decadente, como sucedía en otras órdenes y casas religiosas. Se conserva la práctica totalidad de las definiciones capitulares de la congregación, que han sido transcritas e informatizadas últimamente, aunque no están publicadas. Es decir, que se conserva la crónica de su evolución y se puede seguir la pista a los numerosos monjes de valía que intervinieron en su gobierno y en su organización. A la Congregación de Castilla se le conoce generalmente por el gran florecimiento que alcanzó en el cultivo de los estudios, y se ha insistido poco en la gran calidad humana y espiritual de los reformadores generales y abades de los monasterios, muchos de ellos santos y sabios. La congregación conservó hasta su supresión los ritos característicos de la orden para las celebraciones litúrgicas. Destacan en ellas personajes ilustres como Luis Bernaldo de Quirós, Cipriano de la Huerga, Lorenzo de Zamora, Ángel Manrique, Pedro de Lorca, etc. Los aspectos más negativos de la congregación, como en el caso de la navarro-aragonesa y la portuguesa, a partir del siglo XVII eran los abusos para conseguir dignidades eclesiásticas y civiles en las universidades y colegios, pues todo ello llevaban dispensas de coro y de la vida regular. También los pleitos por las propiedades empañaron a veces la imagen de los monasterios, demasiado prepotentes y poderosos en los entornos rurales. La congregación de Aragón y a Navarra su origen es distinto al de Castilla y se sitúa más bien dentro del movimiento congregacional que se desarrolla en la orden, como consecuencia de la lejanía entre abadías,
la dificultad de asistir a los capítulos generales, que siempre eran en Francia, en Císter, a las continuas guerras en esta época entre España y Francia, y sobre todo a la tendencia nacionalista, que prefería una congregación independiente de carácter nacional. Se puede encontrar un inicio de esta evolución en 1418, cuando el abad de Morimón establece una subcomisión que envió a Poblet para visitar los monasterios de la península, a fin de poner algo de coto a la independencia práctica de los mismos. 120 años después, se reunió en Zaragoza un capítulo que decidió la unión de los abades de la corona de Aragón y de Navarra. Y en 1561 el rey Felipe II de España ve confirmada la concesión de una congregación independiente bajo el modelo de la castellana. En 1616, tras una serie de dificultades entre el rey de España, el de Francia, que era Carlos IX, y el capítulo general de la orden, el Papa Pablo V erigió la congregación mediante un breve, Pastoralis Officii, el 19 de abril de 1616. Esta congregación goza de cierta autonomía, aunque conserva algunos vínculos con la orden, la obligación de asistir al capítulo general, aunque después, por los motivos que hemos dicho, prácticamente no van, el derecho de visita del abad general, ayudas a favor de la orden. Se instituyen los abadiatos y los capítulos cada 4 años. Se abolieron las filiaciones y se nombraron los consejeros, visitadores y al vicario general. Hubo que vencer la resistencia de algunos monasterios, especialmente el de Poblet, que finalmente fue obligado a entrar en el proyecto. En 1626 el capítulo provincial de Rueda publicó las constituciones de la congregación, que con pocas variantes duraron hasta el final de la misma. Y en 1634 entraron definitivamente en la congregación los monasterios navarros, que en aquella época eran Fitero, La Oliva, Leire, Iranzu y Marcilla, y el monasterio de monjas de Tulebras. La congregación vio el fin de todos los monasterios masculinos en 1835 y casi 50 años después moría el que fue su último vicario general, el padre Bruno Lafuente. La congregación de San Bernardo de Alcobaza es elegida el 26 de octubre de 1567 con una bula de Pío V y eleva a categoría de congregación los monasterios portugueses. El título oficial será Congregación de Santa María de Alcobaza, de la Orden de San Bernardo en los reinos de Portugal y el Algarve. Los monasterios portugueses habían padecido duramente las encomiendas y habían recibido también una visita del abad general, Don Ev de Salier, en 1533. La abadía de Alcobaza, la más importante de Portugal, fue el foco de atención y unión para todos los monasterios. El origen de la reforma estuvo muy ligado a la conversión del hermano del rey, Juan III, Enrique, cardenal infante, que había recibido Alcobaza en encomienda. No hubo intento explícito de separarse de la autoridad de la orden, pero como en otros casos, ya hacía muchos años que los abades portugueses no participaban en tal capítulo, y Enrique obtuvo del Papa Gregorio III el privilegio de permanecer a cargo de Alcobaza y ser el primer general de la congregación, a pesar de que no era monje, ni profeso del monasterio, pero aducía 2 razones importantes. Los monjes no querían depender en sus subsistencias de los abades comendatarios y por otra parte querían superiores trienales, como en las demás congregaciones cistercienses. Esta congregación estuvo bien organizada, con 14 casas de monjes, 2 colegios, 12 casas de monjas y un hospital. Muchos monasterios que habían llegado a la ruina casi completa a finales del siglo XVI y hubieron de sufrir una enorme tarea de restauración, eso sí, siguiendo las modas arquitectónicas de la época. La renovación espiritual e intelectual anduvo a la par con la arquitectónica. El número de monjes y monjas se triplicó en la mayor parte de las abadías y los estudiantes se aplicaban bien en los colegios. Los cistercienses portugueses conservaron íntegra la observancia hasta 1834.
No se distingue, contrariamente a las otras congregaciones, ni por sus escritores espirituales ni por sus teólogos. Sí que tuvo un grupo de monjes conocido como los cronistas de Alcobaza, que publicaron la monarquía lusitana. Las abadías portuguesas sufrieron enormemente la ocupación de las tropas francesas de Napoleón. A esto se unió el anticlericalismo reinante y la influencia de la masonería en las revueltas políticas. Y por eso, tras la Revolución de 1820, en el país reina la anarquía, y un decreto de 1831 instituyó una comisión de reforma eclesiástica general. Alcobaza y los otros monasterios debieron ser abandonados y fueron saqueados y confiscados, y las abadías fueron vendidas en pública subasta. Los monasterios de monjas no fueron cerrados, pero no podían recibir nuevas vocaciones, con lo cual, tras la muerte de la última religiosa, y a veces antes, estos monasterios de monjas eran confiscados. Y poco a poco las casas portuguesas iban agonizando hasta que en 1886 le correspondió el final a la última, a Arouca. En una visión general que podemos hacer de las tres congregaciones de la península ibérica, vemos que se esforzaron desde un primer momento en restablecer, mantener y mejorar la más pura observancia cisterciense, eso sí, sin los componentes y usos de la época medieval, sino adaptándolos a los tiempos de las reformas generales de la Iglesia, de la sociedad y las órdenes religiosas, que fue emprendida por Trento. La renovación espiritual, las mejoras en el terreno de la formación y una fuerte unidad en torno a los capítulos congregacionales fueron los pilares más firmes del desarrollo alcanzado por algunas abadías, que ciertamente produjeron monjes de gran valía, tanto en virtud como dotes de gobierno y santidad. El patrimonio espiritual y cultural legado por las congregaciones a la posteridad debe ser recuperado hoy por la orden cisterciense, promoviendo el conocimiento, publicación y difusión de las obras escritas. Para darse cuenta del ambiente de fervor y de entusiasmo que reinaba en muchos de los monasterios y de los obstáculos que debían superar, puede servir de final de este trabajo un discurso del padre Basilio Mendoza, personaje conocido como uno de esos hombres que jugaron un papel importante en la congregación de Castilla allá por el siglo XVII. Sus oyentes son los monjes asistentes al capítulo general de la Sagrada Congregación de Castilla y León, reunida en el Colegio de Palazuelos, Palencia, el año 1573. Ante ellos se va a hacer un llamamiento a vivir intensamente el compromiso monástico, para poder transmitirlo a las nuevas generaciones. Da la sensación que nos situamos en un momento clave de la congregación, que exige unos dirigentes fieles y comprometidos hasta el fondo en su vivencia evangélica. Desde estos sentimientos no podemos menos que reconocer en este hombre y a través de su obra un mensaje vivo y actual que, pasando por un estilo literario bien trabajado, deja transparentar su saber filosófico y permite entrever una llamada urgente para responder a las exigencias que pide el momento que se está viviendo. En una especie de oración introductoria trata de dejar claro que no quiere hacer un panegírico sin más, aprovechando la asamblea para así quedar bien, sino que su intención no es otra que la de estimular a todos los presentes en su labor dentro de la congregación, a la que ven un momento de esplendor después de haber pasado por muchos avatares. Experiencia que no le impedirá reconocer objetivamente la distancia que les separa de los orígenes, por lo que dirá: oh cister, si después de 6 siglos, después de muchas quiebras, calamidades, que sólo fueron ruinas, ahora brillas así, luces, renaces de ti misma, recobras con propiedad el renombre de la orden que por antonomasia te mereciste, ¿cuál serías sin tus principios? Nuestro autor, que parece que es un hombre de talante sincero y realista, conocedor del entramado de su congregación, es también un experto de los logros y de las aspiraciones que ella tuvo. Para concluir,
Es muy difícil resumir en unas pocas líneas los avatares de todas las congregaciones cistercienses, su historia más o menos fugaz, las grandes personalidades que en ellas se formaron y posteriormente influyeron en la vida de la orden. Pero podemos destacar al menos 3 factores fundamentales. En las congregaciones aportaron, según regiones, un firme deseo de revitalización del espíritu cisterciense. La observancia monástica sufría una grandísima influencia del exterior, tanto a nivel eclesiástico como social, de modo que las congregaciones hubieron de ajustar su modo de vida a las pautas impuestas por los movimientos de reforma circundantes, cosa que en la Edad Media no sucedió de forma tan drástica, pues en el último periodo la cultura europea era mucho más uniforme, menos fragmentada y menos destruida por los movimientos nacionalistas y la influencia de los poderes temporales. El periodo histórico de las congregaciones desde su nacimiento hasta su extinción, más o menos todas a mediados del siglo XIX, es muy amplio. Y en este periodo los monasterios sufren también grandes transformaciones, desde la liberación de la encomienda hasta volver a caer en la decadencia. Pero del periodo que va del siglo XVI a finales del XVIII, el auge de la vida espiritual, intelectual y comunitaria ha dejado profundas huellas, que deben ser investigadas y sacar a la luz toda la historia que vivió en este tiempo la orden cisterciense. Y ya que soy el abad y represento al monasterio de la Oliva, me gustaría terminar con un aspecto con el que les tocó sufrir mucho a los monjes de la Oliva, porque cuando se integran en la congregación pierden el derecho a elegir a su propio abad. Es decir, que siempre les nombraban un abad de un monasterio de fuera. Normalmente eran abades por 4 años. Y el último de ellos, el muy reverendo padre, don Atanasio de Cucho, pues tuvo muchos avatares para entrar en la Oliva. Tanto es así que que los monjes no quisieron en ningún momento que entrara, fueron hasta excomulgados, y el asunto llegó primero al nuncio y después al Papa. Pero en este libro que hemos publicado, con ayuda de la comunidad de Bardenas, el prontuario histórico, que es las antigüedades del Real Monasterio de Nuestra Señora de la Oliva, extraído del archivo mismo del padre Gregorio Arizmendi Navascués. En este año que pasa este acontecimiento, que es el 1649, el cronista de entonces, que era el padre Ubani, dice muy gracioso: en este año 1649 o 1648, como se verá, corresponde, mejor diría, no corresponde, ser abad al padre don Atanasio de Cucho. Y sea, por cierto, el 42º y 4º cuadrienal. Este buen señor fue abad de Iranzu 4 años y otros 4 de Fitero. Y habiéndole pedido el vicario general, que entonces era cuentas de los 8 años que en dichos monasterios había sido abad, en lo espiritual y temporal, se resistió a ello, por cuyo motivo, aunque el vicario general dio la comisión para darle la posesión, la comunidad se resistió, haciendo una representación al rey en que hacía ver a su majestad que el padre Cucho había invertido toda la sustancia de los dichos 2 monasterios, llevando pleito ante el nuncio de su santidad, en cuyo tribunal le condenó la religión. Solo del monasterio de Fitero gastó en 9 meses que se estuvo en Madrid pleiteando 1.800 ducados, que entonces debía ser una fortuna, contra la religión, y contra esta misma en Roma otros muchos. Y un poquito más adelante, pues ya vemos que, a ver si lo encuentro, lo tengo aquí, vemos que el padre, ya en la página 153, aquí, ya vemos que al poco tiempo, en el año de 1652, por fin los monjes pueden elegir a uno de los suyos de la Oliva como su abad, y este será don Mauro Escaroz, que será abad 40º
tercero, o sea, por 4 años, y primero de los hijos de esta santa casa, después de la gracia y merced sobredicha que habían tenido, porque ganaron el pleito y el padre Cucho apenas pudo estar poquito tiempo en la Oliva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido realmente muy interesante. Yo no sé, me imagino que quizá pueda haber preguntas, alguna duda. Por ahí atrás, sí. ¿Pasó a América? Pasó a América, pero pasó casi a finales del siglo XIX y del XX. O sea, la primera evangelización, el Cister no participó, porque era una orden monástica, una orden que estaba extendida por Europa, y cuando el descubrimiento de América, 1492, y posteriormente, como he dicho, estaba un poco en decadencia y estaban muy ocupados en organizar las propias congregaciones cistercienses. O sea que hasta eso, finales del XIX, principios del XX, no pasó a América, que precisamente fue la misma comunidad fundadora que la que fundó la Oliva ahora. Nosotros venimos desde el monasterio de la Trapa, de Francia, pasando por muchas vicisitudes, y al final, pues hace casi 100 años que estamos en la Oliva. Pero de ese monasterio, de la Trapa, salieron las comunidades que, bueno, primero las comunidades primeras trapenses que vinieron a España y después pasaron a América. Yo algo de eso iba a preguntar, porque antes, en el siglo XIX, entonces, había un conjunto de disoluciones de estas congregaciones, Sí. pero luego hay un resurgir del Cister. Sí, es que aquí en España y en Portugal desaparecen, pero es verdad que en otros países de Europa permanecen, ¿eh? Y es de ahí de donde después, como digo, la nuestra, que es la primera trapense de la península, nosotros venimos desde la Trapa, ¿eh? Ahí sí que habían pasado también por todas las dificultades, sobre todo con la Revolución Francesa en Francia, que prácticamente desaparecen, pero hubo unos pequeños núcleos que permanecieron, y de ahí pues se volvió a revitalizar la orden, y desde Francia fue donde después se extendió, porque ya en Alemania ya había desaparecido con la Reforma luterana, en Inglaterra también había desaparecido con la Reforma anglicana. Entonces, bueno, Francia fue un poco la que a pesar de todo pues supo mantener unos poquitos monjes de los que después pues se expandió por Europa otra vez. ¿Y se mantiene hoy en día esos bloques de la antigua Corona de Aragón, No. Castilla, Portugal? No, la organización hoy en día es muy diferente, primero porque ahora mismo hay 2 órdenes cistercienses masculinas. Está la nuestra, que es la orden cisterciense de la estricta observancia, o más conocidos como trapenses, y luego está la orden cisterciense de la común observancia, de la que forman parte en España Poblet y Solius, los monasterios de Poblet y Solius. Entonces, ellos sí que siguen con la organización como congregaciones. La orden cisterciense de la común observancia es una orden que está organizada en congregaciones. La nuestra no, la nuestra recuperó el espíritu primitivo. Nosotros tenemos una abad general, y que es la autoridad máxima entre los capítulos, pero la autoridad máxima de la orden es el capítulo general, que se reúne cada 4 años, que somos los abades y las abadesas de todos los monasterios del mundo que nos reunimos. Y esa es la originalidad. ¿Sí, padre? Sí. O sea, el Cister se divide en congregaciones, y en 1892 el Papa León XIII pide a las congregaciones cistercienses la unidad. Sí. Había 4 congregaciones cistercienses. Perdón. El Papa León XIII pide a las congregaciones cistercienses que formen una unidad. Había 4 congregaciones. Estaban la Trapa, Sepons y Westmal y Cister. Westmal y Cister. Y había otra en Italia, pero no recuerdo el nombre, que en el último momento no entró en esa reunión.
Entonces, con la unión de estas tres congregaciones se formó una orden, pues, la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia, que es en la que estamos nosotros ahora. O sea, las congregaciones cistercienses desaparecieron todas, pero están solo dos órdenes cistercienses: la Sagrada Orden Cisterciense, de la que es Poblet, el monasterio de ellos, y la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia, la que en España, de memoria, somos 10 monjes. 10 monasterios de monjes y 10 de monjas. Y esto lo que es la orden, es una sola orden. Con el motivo del concilio y eso, entró un movimiento de formar congregaciones. El capítulo general, o sea, se formaron así, muy interesante y muy eficaz, las regiones de la orden, regiones según las naciones. Pero salió una luz roja, el peligro de hacer congregaciones y romper la unidad de la orden. Pues permitió que las regiones nacionales, la nación española, pudieran sí tener cosas, pero no pueden tomar decisiones legales. Lo que es el capítulo general. Y ahora están tratando un poco esta situación que está creando sus dificultades. Conclusión, que ahora lo que eran las órdenes tracenses es solo una orden, la orden cisterciense de la Estrecha Observancia. Pero nace este pequeño notable. No, está muy bien hecha, padre. Además, él tiene mucha más experiencia que yo. Él es uno de los autores de este libro que, por cierto, yo se lo voy a regalar para la universidad pública. Muchísimas gracias. Sí, es muy interesante porque, bueno, ahí, desde casi el inicio hasta el 1835... Un momento exterior, el padre Gregorio Arizmendi, que es el autor, le tocaron 4 expulsiones de los monjes de la comunidad. El pobre llegó una muy difícil. Y el día que la desamortización de 1835, él estaba de monje en la Oliva. El 1 de octubre de 1835, una columna militar de Fidela vino y se llevó a la comunidad. Él estaba ahí. Y al siguiente comenzaron a entenderlo todos, pero todos, y luchó por mantener la comunidad, inmensamente amante de la comunidad. Después de la expulsión estuvo varios años en Santa Cara, como sacerdote, vigilando a ver si podía un momento para poder. Pero no, murió. Sí. En 1848, realmente, en el arzobispado de Tudela. En Pamplona, arzobispado de... En Pamplona. El último dato que encontramos para hacer este libro. Unos días antes de ir a Ventrell. La partida Entró a tiempo. de su detención. Estuvo en Pamplona, en el obispado, atendido por 2 o 3 obispos. Sí, muy bien, sí. Dígame. Las congregaciones, el nacimiento de las congregaciones supuso, en corto entender, una especie de refundación del Cister. Y esto pudo suponer que en el orden económico pues hubiese también cambios importantes. Puede decirse que al tener una cierta administración más próxima a su territorio, a lo mejor les fue mejor o les fue peor. ¿Nos puede contar un poco cómo...? Sí, bueno, yo lo que he podido estudiar es ya muchos, por lo que he dicho antes, por las dificultades que había de asistir a CIP, porque todos los años tenían que asistir a Cister, y por muchos motivos, entre otras cosas porque las distancias eran enormes y no había los medios de locomoción que hay hoy, ¿verdad? Pero eran bastante autónomas, y luego no tenemos que olvidar que muchas, aunque a la Oliva no le tocó, muchas tenían abades comendatarios que prácticamente desplumaban a las comunidades. El abad comendatario era un personaje pues normalmente nombrado por el rey o por una autoridad que lo único que hacían era pues ir y recoger lo que podían recoger, ¿eh? Dejaban un superior local para que gobernara la comunidad y ya está.
Pero sí que es verdad que con el nacimiento de las congregaciones, entre ellas hubo mucho apoyo y hubo, sobre todo, en la de Portugal, porque la de Portugal, al fin y al cabo, la fundó un hermano del rey, que era cardenal desde niño, aunque luego bueno, tuvo un proceso muy interesante, pero ya tenían la protección real y ahí sí que tenían ya más autonomía y podían administrarse mejor. Pero les costó, y sobre todo a muchos monasterios de Castilla, quitarse de encima los abades comendatarios. Nosotros no, tuvimos abades de otros monasterios, pero nunca tuvimos un comendatario, con lo cual la economía de la Oliva, bueno, pues normalmente pudo mantenerse y ser bastante autónomos en ese aspecto. Sí. Lo eliminaba para recomendarse al rey. Claro. Bueno, este es un poquito más. Sí. Sí. Nombrado canónico, Obispos normalmente los nombramos. Claro. Pero bueno, este pudo gobernar otra, no un reino, pero es una congregación. Sí. No, claro, no, ellos eran listos, sí. Porque el nombramiento se hacía bastante temprano. Claro. Para cortar de raíz. Y a los que no, pues los prometían o los casaban también con otros reyes o con otras reinas de otros reinos, ¿no? Para poder así dejar solamente a un rey. ¿Y actualmente cómo se hace el nombramiento de abad? Bueno, eso, la orden, nosotros, la orden cisterciense tiene, bueno, podemos decir el privilegio, entre comillas, de haber sido los pioneros en hacer capítulos generales. Y después, dentro de los capítulos generales, está el capítulo local del monasterio. Es decir, cuando un abad normalmente fallece o llega a los 75 años o por otras causas tiene que salir, la comunidad se reúne y elige un abad. Entonces, bueno, pues eso fue lo que pasó. En mi caso, yo, hablando un poco de mí, yo entré en la Oliva, pero a los pocos años me mandaron a una fundación que hizo la Oliva en Córdoba, en Andalucía, y allí estuve 16 años. Y entonces, con la muerte prematura de nuestro querido padre Isaac, pues bueno, la comunidad se reunió en capítulo y me eligieron a mí otra vez, así que volví a mi casa otra vez, aunque aquella también, y fue un periodo muy bueno y muy bonito de mi vida en Andalucía, pero bueno, ahora estamos en la Oliva y siempre es así. Normalmente la comunidad elige su propio abad. Si esto no se pudiera dar por alguna circunstancia, entonces se nombra un superior, pero no tiene el título de abad, tiene el título de superior ad nutum, un superior temporal, hasta que se pueda nombrar un abad. No, nosotros somos por 6 años, pero nosotros, y desde la norma que puso el Papa Pablo VI con el concilio, cuando uno llega a los 75 años presenta su renuncia al abad general. Entonces, bueno, pues eso, es cada 6 años, pero a los 75 años, pues ya algunos, por motivos diferentes, pues permanecen en el cargo, pero normalmente en torno a los 75 años uno ya tiene que dejar paso a... Está el abad, luego está el prior, porque normalmente el abad es el que gobierna el monasterio, pero por diversas circunstancias. Una de ellas hoy, aunque estamos aquí los dos, pero bueno, cuando tiene que salir el abad por porque tiene que ir a visitar otros monasterios, por diversos asuntos, pues siempre está el prior, que es el que gobierna la comunidad localmente cuando no está el abad. Luego hay un administrador, y eso serían un poco el equipo de gobierno de lo que es el monasterio. Más luego también la propia comunidad nombra un consejero para que esté en ese consejo.
que tiene el abad para llevar el monasterio. Son filiales de la Oliva, por ejemplo, Sí. en Culebras, por ejemplo, en Esmeraldas. ¿Cuándo llega ese nuevo monasterio a considerarse abadía independiente? Eso es muy interesante porque es que ahora se va a dar. A ver, la Oliva es padre de Tulebras, por lo tanto es abuelo de Esmeraldas. Entonces, el monasterio de Esmeraldas es que da la casualidad de que el día de la Inmaculada lo van a elegir como abadía. ¿Por qué? Pues porque ya reúne las condiciones, que es que son más de 12 monjas, tienen la estructura hecha y son, aunque bueno, les falta un poquito, pero económicamente ya son independientes, son autónomas. Con lo cual, pues yo en estos días, o sea, el día 4, con la abadesa de Tulebras, con la Madre María Victoria, pues tomaremos un avión para ir hasta Ecuador a acompañar a estas hermanas en eso que es tan importante, que pasan ya al rango de abadía. A mí me tocó, estando en Escalonias, porque fui superior allí, pero me tocó ser también su primer prior porque pasamos de escalafón y pasamos a ser priorato. O sea, se empieza siendo una fundación, se pasa a priorato y de priorato a abadía. Entonces, bueno, pues es un momento muy interesante que a los que nos toca vivir, desde luego, nos enriquece mucho. ¿Cuántas otras fundaciones tiene la Oliva aparte de estas? La Oliva solamente tiene, bueno, está la de Santa María de las Escalonias, que en la que estuve yo, y luego está Santa María de Cenarruza en Vizcaya, cerca de Guernica. Muy cerca de Guernica, en una antigua colegiata que es Camino de Santiago, pues sí, y prácticamente fueron a la misma vez, un poquito antes la de Córdoba, y luego pues también tenemos a nuestro cargo pues a las monjas de Tulebras. O sea, nosotros tenemos una afiliación pequeña, hay otras abadías por las francesas que tienen mucho más. Y pidiendo su opinión, si es posible, ¿qué futuro ve en la Orden del Cister? Bueno, eso yo siempre digo que lo dejo en manos del Señor, porque nuestra comunidad es una comunidad relativamente mayor. Yo era cuando estaba en Córdoba era casi de los más viejos y aquí cuando llegué era casi de los más jóvenes. Pero es que ahora mismo tenemos 4 nuevas vocaciones. Es verdad que no son jóvenes, no son de 18 y 20 años, pero siempre una nueva vocación que entra pues revitaliza un poco la comunidad, ¿no? Entonces, el futuro está, yo digo, en manos del Señor. Nosotros tenemos que ser transmisores. Yo siempre digo que estamos aquí, tenemos que hacer todo lo posible porque el monasterio, en este caso el monasterio de la Oliva, pues siga siendo activo y siga brillando, pero somos transmisores. Y los que vengan detrás, entonces, el futuro, pues hay en muchos sitios, es curioso porque nuestra orden es una orden expandida por los 5 continentes, pues hay monasterios que están para cerrar y otros que están abriendo pues con muchísimas vocaciones, ¿no? Pues en Europa y en los Estados Unidos y en Canadá pues hay muchos monasterios con dificultades. En cambio, pues en Asia y en África hay monasterios que ya han tenido que cerrar la puerta porque no pueden admitir más, no tienen más capacidad. Esa es la vida. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, yo le quería dar las gracias una vez más también Muchas por gracias, el libro sí. y invitar a José María, que solo un momento, y a Gloria también. Lo he puesto aquí. Bien, pues después de esta magnífica conferencia, de verdad ha sido un auténtico placer. Debo anunciaros, por recordaros, que vamos a tener una sesión complementaria relacionada con el monasterio de Santa María de la Oliva
que constará de una conferencia de los arquitectos que están restaurando todo lo que nos ha impedido verlo ahora, y luego habrá una visita al monasterio de Santa María la Real de la Oliva en un sábado del mes de marzo de 2023. No os preocupéis, se pondrán en contacto con vosotros desde la cátedra, y aún no está completado porque hemos de saber cómo evolucionan las obras que están haciendo. ¿De acuerdo? Creo que vamos a acabar de disfrutar porque hoy ya lo hemos hecho, así que verlo va a ser magnífico además. Y a mí, por nuestra parte, en nombre de Juan Ignacio Latorre-Ollero, el director de la Cátedra Bardenas Reales de Patrimonio de Loisa, y el mío propio, queremos agradecer a los estudiantes o inscritos, a todos los ponentes, a los colaboradores y asistentes, vuestra presencia en todos estos días que ha durado el curso del Cister. Ha sido un éxito, sabéis, tal como dijo Juan Ignacio, que había gente esperando, teníamos una lista de espera de 30 personas, así que ahora hablábamos que no lo hice, igual se nos ocurre a lo mejor volverlo a plantear para el año que viene, ¿de acuerdo? También queremos agradecer sobre todo y muy especialmente a los monasterios de Culebras, Veruela, Fitero y La Oliva, y a todo su equipo de gestión y dirección por las facilidades que nos han dado para acceder y contemplar la magnífica cultura del Cister. Muchísimas gracias y doy la palabra a Antonio. Bueno, yo creo que ha sido una charla más que interesante. No nos equivocamos cuando siempre decimos que nos identificamos con la Oliva, y me quedo con dos o tres cosas. Una, sobre todo, cuando hablaba el padre Abad, me venía a la cabeza alguna de las visitas que suelo hacer a la Oliva, sobre todo a misa primera en invierno, que de alguna manera te traslada a otro tiempo. Y alguna vez yo creo que era el padre Daniel que le comenté el porqué de esa sobriedad de lo que es la abadía, ¿no? Que solamente está el crucifijo y la Virgen, ¿no? Más allá de eso, y hoy cuando veía hablar al padre Abad, no ha tenido necesidad de presentación, yo creo que ha centrado en esa sobriedad de la exposición, que es la que realmente a mí me ha llegado, ¿no? Luego te pediremos también, lógicamente, la ponencia, sí, sí, porque ya me la han solicitado. Sí. ¿No? Pero yo quiero agradecer sobre todo a la cátedra que nos haya dado la oportunidad de poner en valor algo como es el Cister, y más desde esta casa. Invitados también, como ya dijimos hace poco, a esa visita al almuerzo a los que estáis inscritos para ver el horno de pez y alguna otra cosa, y hacemos nuestra la invitación de Gloria también para ir a la Oliva, ¿no? Felicitar una vez más al padre Abad y al padre Daniel como dueños de esta instalación también. Es en vuestra casa y nunca mejor dicho, ¿eh? Por lo demás, agradecer a todos los asistentes y espero que sigamos con esta senda de éxito, porque no es normal llenar una sala en estos tiempos para una charla, ¿eh? Muchísimas gracias. Claro, padre Daniel. Gracias.